Misiles hipersónicos. Por Dios, que suena peligroso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los misiles hipersónicos, por ejemplo, los pueda tener Estados Unidos? ¿Es igualmente peligroso que, por ejemplo, los pueda tener China? Bueno, sobre eso vamos a conversar con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, estos misiles hipersónicos se refiere a la velocidad que pueden viajar a más de 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros por hora, pero en el caso de lo que está planteando Estados Unidos y el comandante, no es el comandante en jefe, ¿sí? Porque el comandante en jefe es el presidente de la República, sino que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mike Milley, dijo que lo que había observado con un vehículo espacial, sin precisar, probablemente un cohete chino, era lo que él llamó un momento Sputnik. ¿Qué quiso decir cuando habla del momento Sputnik? Fue el horror, el terror que produjo en Estados Unidos cuando en 1975 los soviéticos pusieron el primer Sputnik. Porque se pasaron todo tipo de películas. Bueno, ahora los rusos van a dominar el espacio superior. Desde allí van a poder controlar muchas de las actividades y eso precipitó a Estados Unidos a una carrera tremenda que terminó siendo ganada por Estados Unidos porque cumplió con su meta de llegar primero a la Luna. Pero durante mucho tiempo los soviéticos tuvieron la delantera y pusieron a la perrita Laika en órbita y después tuvieron varios éxitos espaciales muy importantes y todo esto causó pavor en Estados Unidos. Y ahora, cuando el general Milley dice este es un momento Sputnik, está diciendo el terror o la preocupación que le está causando lo que ellos señalan que ha hecho China. ¿Y qué hizo? Lanzó un vehículo, un cohete, pero no lo lanzó en una órbita balística, es decir, que sube a una gran altura, que es muy importante porque así es detectado por los radares, sino que se mantuvo relativamente bajo y voló a gran velocidad en forma de un planeador, es decir, manteniéndose bajo los radares, con lo cual disminuye enormemente la capacidad de detección y de alerta que tiene Estados Unidos. Segundo, muy importante, este vehículo, este nuevo supuesto vehículo, ya explicaré por qué supuesto, podría volar alrededor de todo el planeta y por lo tanto no necesita llegar desde China hacia Estados Unidos, y el grueso de las defensas antimisiles estadounidenses estaban justamente para prevenir ataques ya sea de Rusia o de China, sino que podría entrar por el sur, por el polo sur y volar, digamos, por sobre América Latina y llegar desde la frontera de México a Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha estado realmente preparado o no ha desarrollado su defensa y sus radares para esa eventualidad. Por lo tanto, esto generó un desconcierto enorme. Sin embargo, y por eso te decía supuesto, los chinos niegan que tengan semejante aparato y dicen, no, esto hemos realizado algunos experimentos, pero no disponemos de ese aparato. Y se han mofado un poco de la preocupación, del terror que esto ha causado en Estados Unidos y se niegan. Pero, como sabemos, Fernando, en este tipo de cosas, las negativas y las afirmaciones son muy relativas. Relativas porque cuando Estados Unidos hacía sus estimaciones sobre el poder de la Unión Soviética resultaron absolutamente ficticias y había mucha manipulación para conseguir nuevos fondos para programas bélicos y se exageró, pero en forma enorme, el supuesto poderío soviético. Y ahora podría estar ocurriendo lo mismo, o no lo sabemos. Y, por supuesto, China no va a admitir ni va a dar a conocer qué niveles de desarrollo tiene. Pero
aquí se abre un peligro enorme, y es que entremos en una nueva carrera armamentista. Sí, tú mencionaste esta frase del momento Sputnik. El Sputnik, tú básicamente lo señalaste, te equivocaste un poco en la fecha, pero porque le hiciste disléxicamente, la invertiste, pero el Sputnik... No, pero es que me pasa. No, pero a lo que me refiero es que cada vez que ha habido carreras espaciales o carreras bélicas de este tipo, han sucedido estos momentos Sputnik, que te lo llaman. Cuando en octubre 1957. Exacto, año, cuando en octubre de 1957, peleándose Estados Unidos y la Unión Soviética sobre quién ponía primero un satélite arriba en el espacio, para estupor de todos los estadounidenses, lo pone primero la Unión Soviética. Bueno, fue un golpe muy fuerte, pero ese golpe recibió otro inmediatamente después, cuando primera persona que orbita el espacio no es un estadounidense como ellos querían, sino que es Yuri Gagarin, uno de la Unión Soviética. Y por si acaso fuera poco, ahora que estamos hablando de paridad de género, inmediatamente después ponen a una mujer en el espacio, cosa que Estados Unidos se demoró pero muchísimos años en hacerlo, que es Valentina Tereshkova. Y todo eso, cuando estaba partiendo todo esto, se recompone Estados Unidos con el programa de ir a la Luna, que finalmente es exitoso y recupera el liderazgo en materia de la carrera espacial, pero siempre han estado atentos y cada cierto tiempo se habla de este efecto Sputnik, atentos a quién da el primer paso que rompe la caja, que sale fuera de la caja. De nuevo, lo hace Estados Unidos, lo hace la Unión Soviética o Rusia ahora, y empiezan a meterse los chinos. Así es, y bueno, si los chinos efectivamente lo lograron, generan una vulnerabilidad enorme para Estados Unidos, y no te quepa duda de que el Pentágono y las empresas asociadas al tema espacial van a trabajar intensamente para, como siempre ocurre cuando un país tiene un desarrollo muy importante, empatarlo o superarlo. Y en ese campo, de todas maneras, ha habido una admisión en Estados Unidos que esto los tomó totalmente por sorpresa. Digamos, no nos pronunciemos si realmente los chinos lo hicieron o no, pero Estados Unidos ha adoptado una actitud de sospechosa modestia al decir, no teníamos idea que China trabajaba en esto. Si es así, es un fallo de inteligencia descomunal. Yo dudo que hayan sido tan sorprendidos, pero habrá que ver con el tiempo cómo se da esto. Pero cuando tú lo ves en la carrera o en la creciente fricción que existe en el plano comercial, diplomático, cultural entre Estados Unidos y China, bueno, cuando se producen estos desequilibrios o supuestos desequilibrios, esto puede tener consecuencias bastante serias, y ya los puntos de fricción han ido aumentando, no solamente el Pacífico, la presencia de buques de guerra estadounidense cercano a las costas chinas, es la disputa que existe por Formosa, es decir, por Taiwán, y si Taiwán se puede declarar una república independiente o no. En fin, son muchos los puntos de fricción, y cuando aparecen estos desarrollos armamentistas hay que ponerle mucha atención. Ahora, Raúl, perdona, pero tú has mencionado varias veces una serie de novedosos, porque la relación hace que sea novedosa, una serie de nuevas relaciones en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de determinadas materias entre China y Rusia. Y desde ese punto de vista, ¿no hay programas de cooperación y colaboración justamente en esto, en la carrera espacial? No. Ahora, recientemente Rusia, por primera vez, cuando señaló hace unos meses atrás que se retiraba de la estación espacial internacional, en la cual
con Estados Unidos, decidió aliarse, acercarse a China. Sí. Por lo tanto, ahora van a empezar una colaboración más estrecha, pero en general, hasta ahora han mantenido programas espaciales separados, y los rusos han estado cooperando mucho más de cerca con Estados Unidos en la estación espacial, por ejemplo, que con China. Ahora esto ha comenzado a cambiar y hay un enfriamiento bastante claro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, ni hablar de China, y eso por supuesto ha acercado a estos dos países que hoy día, después de Estados Unidos, están a la vanguardia de la industria espacial. Bueno, vamos a tener que esperar más información para ver cómo continúa esta nueva carrera espacial que inevitablemente a estas alturas, creo yo, es imposible que se detenga, más aún si es que hay toda una dimensión fuera del planeta, bueno, que para todos los efectos prácticos muchos países creen que es terreno para conquistar. Sí, bueno, pero en este caso, este cohete específicamente es un cohete terrestre, es decir, sí, la gracia, comillas, es que se queda en el planeta, no tiene, vuela relativamente bajo, y eso es lo que lo hace tan letal. Y una cosa más que lo hace letal, la detección es bastante tardía, y al ser tardía le da menos posibilidad de respuesta al que es atacado. Y esto, hemos visto tantas películas en que se ven, hay un ataque ruso y están en el Pentágono y discuten los generales, les damos una respuesta, no, a lo mejor es un accidente, y hay conversaciones entre los dos presidentes, el de Rusia y Estados Unidos. Bueno, si no hay mucho aviso, bueno, todas esas ficciones van a dejar de tener lugar. Bueno, es día jueves y eso es día de libros, Raúl. Así es. El libro es de Arturo Pérez Reverte y se llama El Italiano. Es de Alfaguara, la editorial. Es un libro, bueno, es de Pérez Reverte. Eso ya me ahorra un montón de palabras. Sí, un gran novelista. Y se refiere... ¿Ah? ¿Perdón? Gran novelista, Arturo Pérez Reverte. Gran novelista, gran novelista. Sobran los adjetivos. Mira, faltan los adjetivos en realidad. Lo que te quería decir es que es una historia que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial y en el sur de España, en Algeciras, que está al lado del Peñón de Gibraltar. Y el Peñón era un emplazamiento absolutamente clave durante la guerra, porque por allí podían entrar o salir buques o submarinos al Mediterráneo, desde el Océano Atlántico al Mediterráneo. Por lo tanto, el canal de Suez lo tenían relativamente controlado los ingleses, pero el paso por Gibraltar era absolutamente decisivo. Y allí colocaron una serie de mallas a ciertas alturas para que no pasaran los submarinos. Y esta historia trata de algo que fue una especialidad de los italianos, de la Marina italiana, que eran los mini submarinos. Y estos mini submarinos eran una suerte, por ponerlo gráficamente, de torpedos tripulados. Es decir, eran unos vehículos como un torpedo que llevaban a dos hombres rana a bordo y que iban a la casa de los buques y le plantaban minas en sus costados o directamente hacían estallar el mini submarino y ellos volvían por sus propios medios a su base. Y esto ocurrió se instalaron algunos de estos, submarinistas, estos hombres rana, italianos, se instalaron en Algeciras y con la tolerancia del gobierno de Francisco Franco, del dictador fascista español, operaron desde allí sin que jamás, en forma muy astuta. Franco era un tipo muy hábil desde el punto de vista de la política internacional. Fíjate que Hitler trató por todos los medios de obligarlo a que invadiera el Peñón y echara a los ingleses de ahí y le abriera el Mediterráneo. Franco, con mucho ojo político, se negó permanentemente a aceptar esa sugerencia, sabiendo, y ahí estuvo su previsión, de que
el final de la guerra no estaba asegurado quién lo iba a ganar, y si Franco hubiese permitido la invasión de Gibraltar, bueno, probablemente Franco no habría gobernado después de la Segunda Guerra Mundial hasta por las décadas que lo hizo. En cambio, permitió la permanencia de estos submarinistas allí, que lograron hundir más de una decena de buques ingleses. Los tenían realmente súper complicados a los ingleses, que tenían una parte de un escuadrón, una flota, justamente en el Peñón, y tenían una base aérea muy importante. Y esta novela trata precisamente de esto, y por supuesto tiene sus capítulos amorosos, pero no voy a hacer un spoiler cómo termina. Lo único que todos sabemos es cómo terminó la guerra. Eso, sabemos cómo terminó la guerra, pero no cómo terminó el italiano. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Súper, chao. Chao.